La reunión de hoy tiene un objetivo claro. Esta institución nació y vive, tiene su sede en el Instituto del Profesorado, en los egresados del profesorado clásico. Su casa es una muy bonita casa, la tienen, y ahí tenemos la sede en la calle México. Pero estamos un poco cansados y hay mucha gente que viene de la Recoleta. Está bien, yo soy miembro de una junta correspondiente de la Junta de Historia de Recoleta que tiene mucha historia. Pero nosotros somos el urbano, nosotros somos el apéndice, ¿no?, de la gran ciudad, del puerto de Buenos Aires. Entonces, Los orilleros. Los orilleros, ¿no? A ver, los orilleros, ¿no? Acá, Tomás Ligera fue el personaje del 5 y 6 de abril de 1811, ¿no? Un pueblo silencioso, pero que vino a reclamar los derechos. En los enfrentamientos que los argentinos tuvimos siempre, saavedoristas, morenistas. Lomas tiene su historia. Así que, hasta cuando vinieron acá, vino la universidad acá. A veces tenemos que ir a otro lado, pero vino la universidad y hemos tenido, y tenemos, supongo yo, seguimos, con títulos universitarios entregados en articulación con el profesorado Sáenz, que fue que es, ¿no es cierto?, un faro, una luz dentro de Lomas. ¿Qué pretendíamos? ¿La Universidad Católica? Sí, pretendimos la universidad, no lo hicimos, pero tenemos un profesorado que creó Monseñor Shea, que creó todas las posibilidades, todos los escalones de la formación. Bueno, pero hoy es 5 de julio. Yo voy a decir dos cosas antes de que, ¿sí?, esperando que llegue. Voy a decir dos cosas sobre este tema. El 5 de julio, muy poca gente tenemos el 12 de agosto, ¿no?, el Día de la Reconquista. Hasta hay señores que objetan el nombre de Reconquista por motivos ideológicos, sin duda. Pero el 5 de julio es el Día de la Defensa de Buenos Aires. Y la defensa de Buenos Aires, que cuando tuvimos que reconquistarla en el 6, era para sacarnos la vergüenza de que 1200 británicos invasores nos tomaran la ciudad, y tuviéramos que salir, y tuvimos que jurar, y hubo perjuros, como hubo perjuros en mayo, y como hubo perjuros siempre. No hay peor cosa que la traición a la patria, a la sangre, a los amigos, no hay peor cosa que la traición. Bueno, con 1200 personas, si yo no me equivoco, pero nos tomaron Buenos Aires. Pero la defensa fue contra 12.000. Un ejército en serio. Un ejército en serio. Nuestras batallas, comparadas con las batallas que aprenden en la historia de Europa, son batallas chicas. A veces hay gestas como la sanmartiniana, como la misma bolivariana, atravesando Andes. Bueno, no es sencillo pasar la montaña. Pero son gestas chicas. Cuando uno ve los combates o las grandes batallas europeas, uno dice, bueno, esto es una historia minúscula, no es minúscula. Hubo mucha sangre, hubo mucha muerte, hubo mucha gente llevada de prepo, las levas obligatorias. Así que el 5 de julio es una fecha fundamental. ¿Qué hizo más uno que otro? Liniers fue el personaje. Por supuesto, el alcalde Álzaga, que poco lo quería, tuvo una participación importante. No lo quería tener para nada, eran intereses distintos. Y por otro lado estaba Sobremonte, que es la gran figura que los porteños hemos olvidado. Y bueno, de estas cosas vamos a hablar. De estas cosas van a hablar dos personas a las que quiero mucho. Yo quiero mucho a todos mis alumnos. ¿Por qué? Porque devuelvo en parte lo que he recibido. Digo en parte porque yo doy menos que lo que he recibido. Y el dar es una acción fundamental, ¿no? La dación. Así que voy a empezar por la profesora, licenciada Bataglia. Es profesora y licenciada en Historia. Es docente titular en esta casa, es docente en el Instituto de Formación Docente y Técnica número 53, ha sido investigadora y es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas. Esta casa ayudó a la creación de la Universidad de Lomas, en un encuentro de finales de año de profesores y de alumnos que egresaban, ¿no es cierto? Y ahí se formó la Comisión Pro Universidad Nacional, de la que formó parte mi mujer y yo, y después yo estuve en la comisión de creación de la Universidad de Lomas. Acá se creó, acá se
comenzó la reunión de vecinos, la Universidad de Lomas de Zamora, que es un lugar próximo en donde podemos revalidar más títulos. Es docente en la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad de El Salvador, investigador en la Universidad Nacional de Lomas con proyectos como el análisis de la correspondencia de Simón Bolívar con los contemporáneos, un tema muy próximo al nuestro, en el marco de la Unidad Latinoamericana y en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Y con Juan Bautista Palazzolo, otro exalumno de acá, de las primeras épocas, como nosotros, que vivimos con los primeros ladrillos, escribió La insurgencia americana, un enfoque del fenómeno revolucionario en el mundo colonial. Me interesó decirlo, porque por ahí digo menos de Fernando, porque se tiene esta idea, por ahí de los que hablamos de la historia hispánica, de que nosotros somos menos independentistas, porque teníamos fidelidades al rey. El rey era el símbolo de la lealtad y el símbolo de la nacionalidad. Que después tuvimos personajes ferones, como Fernando VII, eso es la historia. Es como si no creyéramos en la democracia por algunos ferones que tuvimos. ¿Ah? Para hablar de los viejos y no acercarme al tiempo actual. Así que fue presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas de Lomas, Juan Manuel de Rosas, que creamos también con amigos de la casa en el 73. No, perdón, en el 93. En el centenario, en el bicentenario del nacimiento de Juan Manuel, es miembro de la Academia del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas y de nuestro Instituto Santiago de Liniers. Y si no llegan, vamos a alargar. Y en el caso de Fernando Pablo Mariñón, acá se puso un solo apellido, es Mariñón Celano, mismo, profesor de Historia y Ciencias Sociales, en el tiempo en que podían revalidar títulos, y resulta que se llevaron dos. Profesor de Historia, no sé con qué título salen. ¿Con qué título salen? Profesor de Historia. Y ustedes cuando entran no saben con qué. Profesor de Historia además. Y además con nosotros hasta en el tercero dictado. Hay que seguir buscando. Bueno, por el profesor de Sáenz, es licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador, es docente de nivel secundario en diversos colegios, ha dictado esta materia en varios lugares, y la formación religiosa es medio ateo. Bueno, hago chistes. Pésimo chiste. Ha sido director del nivel secundario en el Espíritu Santo de Lanús, un hermoso colegio, entre el 2003 y el 2013. O sea, debió soportar 10 años ser directivo. Es un pichón, yo tuve 27 ya. Me empujaron unas ganas de el tiempo de que te vayas, Carlos. Bondadoso, egoísmo. Bueno. Profesor de nivel terciario desde el 2001 en este profesorado de epistemología e historia de las ciencias sociales, de perspectiva sociopolítica, de tienen unos nombres no tan sencillos antes. Bueno, de antropología, de historia mundial 1, de perspectiva espacio-temporal argentina y americana, que es la materia que hemos trabajado muchos años, ahora está en muy buenas manos. Y jefe del Departamento de Historia del 2009. Desde el 2009. Sí, señor, porque en el 2009, acá el profesor de Historia hubo muy pocos jefes de departamento. Barbero, el creador de la primera docente, después fue Fernando Solanes. Cuando Fernando Solanes dicen, en vez de historia, vamos a hacer ciencias sociales, dijo no. Entonces se fue, gran profesor fallecido, los dos han fallecido. Tengo más muertos en mi haber que muescas en el revólver. Y en el 2009 muere Luis Luján, otro personaje arquetípico de nuestro departamento de historia. Y entonces, desde ese entonces, está a cargo Mariñón de este departamento. Y es profesor en el nivel universitario, profesor del nivel universitario en la de El Salvador, Facultad de Historia, Geografía y Turismo, es adjunto a cargo de Historia de América 1 desde el 2009 y del Seminario de Historia de América 1 2010 y 2017. Cierro diciéndoles el título, que ustedes ya saben, pero el título es de dos personajes centrales de esta historia de fines del siglo XVIII y principios del XIX,
en la cuenca del Plata, porque Liniers fue hasta gobernador de las Misiones y Sobremonte gobernador en Córdoba. Bueno, de estos les vamos a contar. ¿Por qué? Porque son dos personajes que en algún momento se enfrentan con historias distintas, pero son miembros de son personajes de una misma fidelidad. Y si alguna cosa el Sáenz rescata entre los hombres es la fidelidad a la mujer, al matrimonio, a la historia, a los personajes, a los principios, a los valores. Ser fiel. Yo creo que ser fiel sería el gran desafío para la Argentina de mañana, porque la de hoy ahí anda, chingándolo. Señores, si ustedes no apareció nadie. Bueno, ¿escucha? ¿Sí? Buenas noches a todos, bienvenidos. Muy bien, después de esta brillante presentación del profesor Pesaro Palmieri, vamos a abordar el tema que hoy nos convoca. En principio, las causas revolucionarias, aureoladas de un misterioso prestigio y cimentadas en imperativos ideológicos de vocación instituyente, se instalan con comodidad en el imaginario colectivo. En el siglo XIX, el pujante imperio de las recién nacidas ciencias sociales tal vez haya contribuido con sus persistentes generalizaciones a cimentar el mito de la adhesión irrestricta a la revolución, cuyos opositores deben ser necesariamente los otros, categoría que supone resonantes calificativos, oscurantistas, reaccionarios, absolutistas y otras tantas execrables condiciones impropias del nuevo espíritu de los tiempos. Para los supuestos enemigos de la libertad, no hay un digno lugar en el imaginario colectivo. Hablamos del lealismo o fidelismo. Al decir de Willie Paul Adams en su Historia de los Estados Unidos, esto no es un fenómeno exclusivamente nuestro, todo el que rechazase la declaración de la independencia, viese a los nuevos gobernantes como usurpadores y se considerase a sí mismo leal, era proscripto como Tory, físicamente atacado, cubierto de pez, emplumado, y si huía al territorio protegido por las tropas inglesas y dejaba bienes, frecuentemente expropiado. Desde su ocupación por los británicos en el verano de 1776, la ciudad de Nueva York se convirtió en lugar de asilo y baluarte de los leales a la corona. No se puede decir con precisión cuántas personas siguieron siendo leales a la corona durante la guerra. Entre 80.000 y 100.000 personas, del 2 al 3% de la población, abandonaron las colonias rebeldes durante el conflicto. Probablemente, los leales activos constituyeran de un 6 a un 16% de la población. Está probado que pertenecían a todas las clases sociales. A su vez, en el territorio rioplatense, el lealismo tuvo altísimos costos. Todo el que adhiera a lo hecho por la Junta Revolucionaria y apruebe la deposición del virrey Cisneros deberá ser tenido por traidor a los intereses de la nación, pues la conducta de los de Buenos Aires con la madre patria, en la crítica situación en que se halla debido al atroz usurpador Bonaparte, es igual a la de un hijo que, viendo a su padre enfermo, pero de un mal que probablemente se salvaría, lo asesina en la cama por heredarlo. Es un francés quien nos habla, un hombre de noble cuna e intrépido accionar al servicio de la corona española, el héroe de la Reconquista, quien con sus palabras fustiga la salida del deán Funes del cónclave cordobés que sostenía la fidelidad a la corona.
Un español las haría carne en su irreprochable conducta. El primero pagaría esta fidelidad con su martirio en el Monte de los Papagayos. El segundo, con las largas e inmerecidas sombras que destruyeron una inobjetable carrera político-administrativa. El sostenido enfrentamiento entre Inglaterra y la Francia napoleónica tendría honda gravitación en Europa y en el mundo americano. Como sostiene el historiador José María Rosa, la política del Gran Corso fue la defensa tenaz e inteligente contra la invasión económica británica. Levantó contra la isla que arruinaba el continente la muralla del Imperio francés. La asfixiante situación económica en la que esta política colocó a Inglaterra fue el motor de su agresiva incursión en la América española. El venezolano Francisco de Miranda, convencido de la conveniencia de una alianza con Gran Bretaña, impulsó los proyectos de intervención que en 1803, un año después de la firma de la precaria Paz de Amiens, tomaron forma en el encargo hecho al comodoro Popham por el ministro Castlereagh de acordar un plan de acción con Miranda, aunque el fruto de estas reuniones no sería puesto en práctica. Reiniciada la guerra entre la dueña de los mares y el dueño del continente, en 1804 España se plegaría al enfrentamiento a consecuencia del asalto británico a 4 fragatas españolas cuando se aproximaban a Cádiz. La célebre batalla de Trafalgar, en octubre de 1805, triunfo del almirante Nelson, consolidaría el poder marítimo de Inglaterra al tiempo que el de Francia se afianzaba en el continente. Hacia el fin de la década, la usurpación francesa del trono español reacomodaría la disposición de las alianzas. En enero de 1806, la conquista de la colonia holandesa del Cabo fortaleció las ansias del comodoro británico de apoderarse del virreinato del Río de la Plata. En misiva a Castlereagh, entonces ministro de Guerra, escribió: considero la posesión de una colonia en las costas de Sudamérica llena de incalculables ventajas, tanto para la nación como a la colonia en particular. No necesito señalar a vuestra excelencia los beneficios de abrir un nuevo y lucrativo cauce para la exportación de nuestras industrias nacionales, que al gobierno francés tanto le interesa obstruir y disminuir. Las motivaciones están claras. Quedaba así trazado el camino que llevaría a la invasión de 1806 y 1807. La precipitación de los hechos haría ascender la estrella, fugaz estrella en el firmamento de la eclosión revolucionaria de don Santiago de Liniers y Bremont, a la vez que opacaría de modo determinante la brillante trayectoria de don Rafael de Sobremonte. Nuestra decana historiadora de 93 años. Vamos a aplaudirla. Don Rafael de Sobremonte nació en Sevilla en el año de 1745, en el seno de una familia hidalga que obtuvo de la corona el marquesado de Sobremonte en el siglo XVIII. Habiendo iniciado su carrera militar en la Guardia Real Española, ocupó un puesto en Puerto Rico, siendo en 1779 designado secretario del virrey Bertis en el Río de la Plata. En esta función introdujo una nueva dinámica en la administración virreinal. Dice el estudioso Ignacio Sánchez Ramos, refiriéndose al cambio experimentado: se revela otro espíritu, otro temperamento, otro valor dinámico,
que se traducen en iniciativas frecuentes, ininterrumpidas y en ideas de alto valor político y social. En cuanto a las medidas tomadas por Sobremonte, es decir, por Vértiz, bajo el influjo de Sobremonte, se encuentran la solicitud de sueldos y mejores atavíos para las milicias, el impulso a la apertura de una universidad en Buenos Aires, el reconocimiento de la Bahía de San Julián, el establecimiento de la aduana, el fomento de la instrucción pública, la innovación en materia edilicia, la promoción de la beneficencia. Como vemos, son medidas que hoy calificaríamos de francamente progresistas. Vamos a tratar ahora la acción de Sobremonte como gobernador intendente de Córdoba. Designado intendente gobernador de Córdoba en 1783, el activo funcionario fue retenido por Vértiz hasta el año siguiente, presentándose en este año a ocupar su nuevo cargo, en el que descollaría por sus acertadas medidas. Obras de contención del desborde fluvial, nivelación de calles, segamiento de pantanos, ensanche de calabozos, protección a la niñez indefensa, cercado de terrenos baldíos, reglamentación del tráfico, aplicación del habeas corpus, establecimiento de aguas corrientes, creación de la escuela gratuita de gobierno, inclusión de la clase de jurisprudencia en la universidad, fundación de villas, creación de una enfermería para asistir a mujeres pobres enfermas, son parte de la amplia acción político-administrativa del inquieto marqués. Es él mismo quien da cuenta de sus determinaciones. Siendo bien notoria la infelicidad que padecen las mujeres pobres, enfermas y gravísima la urgencia de atender a las absolutamente destituidas, se han convenido conmigo hasta 8 sujetos principales a costear algunas camas y asistirlas en todo lo posible. Quien recibiera más tarde el injusto mote de cobarde, recorrería el amplio territorio de la Intendencia, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza, desafiando los múltiples peligros que a tales acometidas se presentaban. El embellecimiento de la ciudad de Córdoba con obras que perduran hasta el presente, la repoblación de la villa de San Carlos en Mendoza, la ratificación de tratados con los pehuenches, la construcción de un puente sobre el río Mendoza, son parte de las acciones del activo funcionario, quien adquiriría la investidura de virrey en 1804, reemplazando al fallecido Joaquín del Pino. Primero en carácter interino y luego como virrey propietario, Sobremonte permanecería en el cargo hasta 1807, cuando la invasión inglesa iniciada el año anterior interpeló su ascendente carrera política. En su función de virrey, el marqués desarrollaría una acción semejante a la desplegada en su desempeño como gobernador intendente. Destaca en este sentido la fundación de San Fernando de Bellavista a las puertas del delta del Paraná, cuyo futuro desarrollo seguramente entrevió. Erección de la villa de San Fernando de Buenavista. En la tarde del 1 del corriente, 1 de febrero de 1806, salió de esta capital de Buenos Aires el excelentísimo señor marqués don Rafael de Sobremonte, virrey y capitán general de estas provincias, para la villa de San Fernando de Buenavista, erigida por su excelencia el 7 de septiembre del año anterior. Como verdadero precursor, legisló sobre los gremios, prohibiendo al mismo tiempo despedir a los aprendices sin causa razonable. En tal sentido, hizo avanzar las disposiciones tomadas por la corona en tiempos de la colonia, presentes desde fines del siglo XVI. Preocupado por la profilaxis contra la viruela, fue un activo promotor de la vacunación.
En 1804, en carta a las autoridades españolas, asevera: con este motivo hallo oportuno y conforme manifestar a vuestra excelencia cuán urgente es el establecimiento de la expresada inoculación de la vacuna en este virreinato, cuyos pueblos, y especialmente los de los indios, padecen casi todos los años los mayores estragos, con el contagio de viruelas naturales, y como por muchos y eficaces que sean los conatos de los facultativos designados en esta inoculación en los dominios de América, manifiestan riesgo de desvirtuación de virus o fluidos. Llegamos así al punto clave de la carrera de Sobremonte, para su desgracia, que es, me voy a permitir hacer una breve cronología de la invasión inglesa. Si no los aburro. El 2 de abril de 1805 se reciben noticias de la guerra con Inglaterra. Dijimos la causa por la que España había ingresado en la guerra. En julio, Pitt prepara una expedición al Cabo de Buena Esperanza, colonia holandesa, al mando del mayor general Sir David Byrd, con el comodoro Popham de jefe de la escuadra. El 16 de diciembre se conoce la presencia de la escuadra de Byrd en Bahía. El virrey ordena internar los caudales y se dirige a la banda oriental con la mayor parte de las fuerzas veteranas. El 28 de diciembre llega la noticia de que la escuadra inglesa ha partido de Bahía rumbo al Cabo. Sobremonte vuelve a Buenos Aires y los veteranos quedan en Montevideo. No se realiza la internación de los caudales. A los caudales había que ponerlos a salvo. En enero de 1806 los ingleses se apoderan del Cabo. En abril, en el Cabo, Popham decide avanzar sobre el Río de la Plata y convence a Byrd. El conocimiento de que se encontraba en Buenos Aires la recaudación impositiva de Chile y Perú, que se estimaba un tanto mayor de la que en realidad era, a la que se designaba el situado de caudales reales, pesa en la determinación. Byrd nombra jefe de las tropas al coronel William Carr Beresford, con instrucciones precisas de establecerse como teniente gobernador a nombre de Jorge III. Nada de los planes independentistas de Miranda. La flota, que incluía barcos mercantes, mujeres y niños, representaba un auténtico proyecto de colonización. El 13 de junio, la flota se reúne en la isla de Flores. El 24, la escuadra es avistada en el fortín de la Ensenada, en Barragán. Sobremonte ordena que el subinspector de milicias y tropas regladas, Pedro Arce, cubra el puesto de Quilmes, y que el teniente coronel de Blandengues, Manuel Gutiérrez, se dirija a proteger Ensenada. El 25 de junio se produce el desembarco de las fuerzas agresoras en Quilmes. Según informará el Cabildo, el virrey se muestra renuente a armar las milicias. Distribuye armas, ordena que la caballería vaya al puente de Galvez, hoy puente Pueyrredón, e indica la concentración de las milicias en los cuarteles. Dispone la internación de los caudales con una escolta de 100 blandengues. Hay que considerar también el riesgo que suponía para el virrey armar a los criollos. El 26 de junio se produce el combate de Quilmes. Arce, ante el copioso fuego, se bate en retirada. Sobremonte deja el fuerte y se dirige al puente de Galvez. Ordena destruir el puente y trasladar las embarcaciones a la orilla izquierda del riachuelo. Lleva a su familia a la quinta de Monte Castro. El 27 de junio, al tiempo que el virrey se dirige a Córdoba, se produce la rendición de Buenos Aires. El 1 de julio, Sobremonte, fuera de la ciudad, cuando se produce el ingreso de los invasores, da órdenes a Montevideo de enviar a Cruz Alta, en Córdoba, la tropa veterana. El 2 de julio se firman las condiciones de la rendición. Los ingleses ya han obtenido los caudales que se encontraban en Luján.
El 16 de julio, en Montevideo, Santiago de Liniers, capitán de la Ensenada, organiza la expedición reconquistadora. El 3 de agosto, Liniers, avesado práctico del río, se filtra aprovechando la sudestada entre los navíos ingleses. El 10 de agosto llega a los corrales de Miserere, desde donde intima a Beresford. El 12 de agosto, tras el ataque a la Plaza Mayor, Liniers y sus hombres, asistidos por el ejército invisible de Álzaga, protagonizan la reconquista. El 14 de agosto, una multitud irrumpe en el Cabildo exigiendo la deposición de Sobremonte, próximo a ingresar con una fuerza militar que había organizado en Córdoba, y su reemplazo por Liniers. El 28 de agosto, aconsejado por el Cabildo, Sobremonte delega el mando político en la Audiencia y el militar en Liniers. El 23 de septiembre se embarca en San Fernando con destino a la Banda Oriental. El 5 de enero de 1807 llega a Maldonado una fuerza militar al mando del brigadier Samuel Auchmuty. El 15 de enero, Auchmuty intima a Sobremonte, al mando de la plaza, la rendición de Montevideo. El 19, el virrey ordena el ataque. Derrotado, se dirige a Las Piedras con sus fuerzas dispersas. El 29 de enero, Liniers llega a Colonia con sus milicianos. Confiados en encontrar apoyo de movilidad por parte de Sobremonte, se ven privados de ese beneficio. El 2 de febrero cae Montevideo bajo la presión de Auchmuty. El 6, de regreso en Buenos Aires, Liniers convoca a junta de guerra. El virrey es acusado de no colaborar con la expedición porteña y de abandonar Montevideo. Martín de Álzaga, el enérgico y activísimo alcalde de primer voto del Cabildo, pide su deposición. El 10 de febrero, un Congreso General vota la suspensión del virrey. Liniers se abstiene de votar. El 21 de febrero, Sobremonte es enviado a San Fernando, donde permanece en la quinta de los padres betlemitas hasta el mes de julio. El 24 de febrero, una real cédula procedente de España separa a Sobremonte de su cargo, ordenando que se le confisquen sus bienes y se le forme causa. El documento nombra a Ruiz Huidobro, prisionero de los ingleses a la sazón, virrey interino. Liniers es designado gobernador de Montevideo y brigadier de la Real Armada. En ausencia de Huidobro, la Audiencia lo reconoce como virrey interino. El 10 de marzo llega a Montevideo el teniente general Whitelock. El 28 de junio desembarca en Buenos Aires, en la Ensenada de Barragán. El 5 de julio, finalmente llegamos, 212 años atrás, la defensa, encarnada en la acción de todos los pobladores, se transforma en ofensiva. Descollan en el protagonismo y su organización el inclaudicable Liniers, Bustos y sus arribeños, el omnipresente Álzaga. Los invasores son derrotados. El 7 de julio se firma la capitulación. Hasta ahí la crónica. Disculpen la extensión. Ahora vamos a ver qué tratamiento le dio la historiografía al protagonismo y a la conducta de Sobremonte en esta circunstancia. Las acusaciones principales son imprevisión, cobardía, abandono de Buenos Aires y de la plaza de Montevideo. Y vamos a tocarlas una por una. En cuanto a la imprevisión, su principal detractor fue el de Anfunes. En realidad, en todo sentido, de Anfunes. Sostiene, en relación a una supuesta despreocupación por la defensa de Buenos Aires, ante la posibilidad de ataque de las fuerzas inglesas, sin plan de defensa, sin ninguna previsión política. Pero como vimos, la previsión fue una de sus más destacadas virtudes.
En sucesivas comunicaciones a los ministros del rey, revela su actividad en este orden, avisando, por ejemplo, que ante el peligro de una escuadra inglesa tomó precauciones de defensa, abril de 1782, enviando plano de obras de defensa hechas en Montevideo, diciembre de 1782, o reiterando solicitudes de envío de tropas de refuerzo, diciembre de 1804. ¿Qué sucedió entonces? Se pregunta el historiador Sánchez Ramos si acaso muchos otros más, como Mariano Uriarte, Ramón Balcarce y Manuel Belgrano, no resultaron también víctimas impotentes ante el sorpresivo ataque de la fuerza británica. ¿Fue el suyo, como el de tantos otros, un error de confianza? Afirma Sánchez Ramos: la desorganización instantánea, fulminante, no la pudo dominar nadie, ni Sobremonte, ni Liniers, que ya estaba en Buenos Aires, ni Arce, hombres los tres de probado temple, ni Belgrano, ni Moreno, ni Saavedra, testigos presenciales todos ellos, a quienes les sobraba el valor y el heroísmo que pusieron de manifiesto inmediatamente después. En cuanto a la segunda acusación, el desplazamiento a Córdoba, él mismo revela una prudente decisión. Era fundamental que la autoridad virreinal no cayera en poder de los enemigos. Y Sobremonte parte para reorganizar sus fuerzas y volver a enfrentar al enemigo. Lo que pasa es que cuando vuelve ya se había producido la acción de Liniers. Tarda 2 meses en reorganizar el ejército en Córdoba. De ese modo, el 27 de junio regresa, habiendo salido el 27 de junio, regresa el 13 de agosto con un ejército de 3.000 hombres. ¿Qué dice Funes? Sobremonte huyó a Córdoba cobardemente, con el único propósito de salvarse con su familia y sus tesoros. En la misma línea, Paul Grusac lo fulmina con sus dicterios. Su incuria escandalosa, su desconocimiento de toda noción del deber y del honor, excede con mucho su proverbial inepcia y cobardía. ¿Pero qué alternativas se presentaban al virrey? ¿Quedarse en Buenos Aires o salir al despoblado a esperar al invasor? Su inclinación a esta segunda opción puede explicarse por el deber de preservar a la ciudad y de ahorrar a la población civil los avatares de un enfrentamiento del que podían ser víctimas. Sostiene Ignacio Sánchez Ramos: era lo único que podía y debía hacer. En efecto, si Sobremonte hubiera marchado enseguida a Montevideo, cosa difícil en un personaje conocido y vigilado, se hubiera expuesto a ser hecho prisionero por los soldados de la escuadra inglesa, que con seguridad patrullaban por los ríos y arroyos esperando esa aparentemente lógica y seguramente cómoda decisión del virrey. Sobremonte hizo lo más prudente y lo más seguro, porque su muerte o su prisión hubiera dejado libre a los invasores el camino hacia el interior. La fuga de Sobremonte al interior no salvó de caer definitivamente en poder de los ingleses. Con respecto a la tercera de las acusaciones, que es el abandono de Montevideo, Sánchez Ramos se formula 3 preguntas sobre las decisiones del virrey. ¿Fue procedente abandonar la plaza para enfrentar a los ingleses? ¿Fue oportuna la retirada ante el ataque? ¿Era posible la conservación de la plaza dada la disparidad de fuerzas y la potencia de la escuadra enemiga? Y sostiene que la caída de Montevideo, tras 17 heroicos días de resistencia, reveló la previsión de Sobremonte que hizo posible que existieran esos 17 días de resistencia, e impidió a los ingleses conquistar el gobierno del virreinato. Tenemos que decir que el virrey fue sumariado por el cabildo, el mismo que había prestado juramento a los ingleses. Las actuaciones fueron enviadas a España, donde se dictó sentencia definitiva absolutoria. Sobremonte fue ascendido a mariscal de campo y a consejero de Indias.
Declara el Consejo, habiéndose justificado que el virreinato en la época de la invasión no se hallaba en estado de resistir a ninguna fuerza formal que allí se presentase, absolver de cargo al expresado señor Marqués de Sobremonte y manifestar que llenó sus deberes en la parte gubernativa y militar, y por consecuencia no debe perjudicar la formación de este proceso a su buena opinión y fama, ni servirle de obstáculo a sus anteriores méritos y carrera, a cuyo fin se hará notoria esta decisión con arreglo a ordenanza. Cádiz, 12 de noviembre de 1813. Unas reflexiones finales. ¿Qué explicación puede darse al ensañamiento de los historiadores con la figura del virrey? Es posible que Funes haya considerado que el combate a la monarquía suponía la destrucción de su representante en el virreinato, mientras que los historiadores posteriores, aun siendo conscientes de las motivaciones del deán, prefirieron respetar su versión y la de las actas del Cabildo de Buenos Aires, abonando la idea del valor negativo del tipo colonial. El silenciamiento del retorno de Córdoba del virrey con su cuerpo de combate, esto fue silenciado, abona la sospecha de que la acción británica entre bambalinas colaboró al desprestigio de la figura del Marqués. Sostiene Sánchez Ramos, ¿qué ventaja, qué conveniencia, qué motivo pudo tener el excelente e imprescindible secretario de Bertis, el altivo inspector de armas, el inimitable y genial gobernador intendente y el prestigioso virrey para convertirse de un momento a otro de generoso que era en ladrón, de sencillo en aparatoso, de valiente y arrojado en un vil cobarde, de inteligente, trabajador y hábil en vergonzosamente inepto, de franco, leal y pundonoroso en un harapo moral, de patriota en traidor, de activo en negligente, en miedoso, de alma blanca, maravillosa blanca, digámoslo así, en alma negra. Quisiera terminar con una reflexión que se me impuso a partir de los argumentos que el propio Whitelock formuló en su defensa cuando fue procesado en Inglaterra. Y dijo así: pregunto a la corte y a cada miembro de ella si por la experiencia de los tiempos modernos, por ejemplo alguno transmitido en la historia desde el empleo de las armas de fuego, podíamos tener antes del resultado una precisión posible de la resistencia de los habitantes. Pueden citarse ejemplos en que cierta proporción activa y joven del vecindario ha cooperado a los esfuerzos de un ejército defensor. Pero siempre la masa de la población ha sido un impedimento, no un auxilio de la defensa. No hay un solo ejemplo en la historia, me atrevo a decir, que pueda igualarse a lo ocurrido en Buenos Aires, donde sin exageración todos los habitantes, libres o esclavos, combatieron con una resolución y una pertinacia que no podía esperarse ni del entusiasmo religioso o patriótico, ni del odio más inveterado e implacable. Huelga a subrayar el fervor patriótico y el ardiente arrojo de cuantos participaron en esta primera guerra de la independencia, cuya involuntaria valoración se reconoce en las palabras del militar inglés. Hoy, reconocernos en tan vívida pintura parece cuando menos una difícil tarea. Gracias.